Permítame, chicos, no estaba grabando. Y lo importante es grabar, dejar grabado por aquellos que no se conecten y voy a comenzar de nuevo. Bueno, decía entonces que la clase de hoy es en reposición de la clase de ayer lunes, que es la sesión número 4. En la sesión, al final de la sesión, pues estaré dejando la tarea que corresponde a que sería la tarea número 4 y también la voy a dejar posteada allí en el repositorio como tarea número 4 para que ustedes la cumplan y la hagan. Entonces decía que el tema que vamos a ver hoy en esta clase que teníamos pendiente es las fuentes de cooperación internacional. Se entiende por fuente aquel proceso el origen de la cooperación, de dónde viene y para dónde va, por decirlo así en esos términos. En todo caso, pues me preguntaba un estudiante una vez si la cooperación viene directamente desde el país que va a donar o va a cooperar directamente al punto donde necesitan la cooperación. Entonces, no es así porque la cooperación es canalizada a través del gobierno de turno en cualquier país del mundo. Los gobiernos son los responsables. Las fuentes de cooperación pasan por esa línea de acceso, por decirlo así. Entonces, la fuente de cooperación internacional este, son los estados que están involucrados para el desarrollo, ¿verdad? Las organizaciones, los organismos, eh, las líneas de acceso a la cooperación es la gobernabilidad, ¿verdad? En este caso, para Estados Unidos, ¿verdad? En el caso de la USAID, pone algunas líneas de acceso a la cooperación como condicionantes, por decirlo así. Democracia, derechos humanos, gobernabilidad. Esas son algunas condiciones que ponen la USAID a los países para que puedan ellos acceder a la cooperación. Está dirigida esta cooperación de la USAID. La USAID es una fuente de cooperación internacional. ¿Verdad? Está dirigida a gobiernos locales, población en riesgo, desplazamiento, grupo de personas, ¿verdad? Reintegración, reinserción. Todos estos aspectos son los que están involucrados en términos de la cooperación que hace esta agencia internacional estadounidense a aquellos gobiernos, poblaciones, etcétera. Dígame, Michael. Profe, pero tengo entendido que USAID también no es que sirve de espionaje, porque se hizo una investigación de los años 80 y también se vio que a través de la ayuda humanitaria que venía a Nicaragua también venían armas. Sí, eso es lo que se dice, ¿verdad? Pero de hecho, ¿Qué tan verídica puede ser, digamos, como humanitaria se puede decir? no es que no se habla de cooperación humanitaria. Se está hablando de cooperación simplemente. En términos de derechos humanos, lo que pasa es que ellos ponen como condición eso, son condiciones. Vos sabés que los Estados Unidos no ayudan y no dan cooperación sin condiciones, siempre ponen una condición ahí. Sí. Entonces, ellos ahí dirigen esta cooperación en función de lo que vayan a cumplirse, pues, y de derechos humanos y cosas así. En términos de que no deja de ser una agencia de cooperación, porque ellos siempre funcionan como cooperación, ¿verdad? Entonces, y lo hacen en ese sentido. Siempre que hay problemas con ellos, pues ellos determinan, los gobiernos determinan si esa cooperación la van a recibir de esta fuente o no, pues eso está en dependencia del gobierno que sea, ¿verdad? Si la reciben o no de esta fuente, sino de otra fuente, como sea posible, porque así es, pues. Pero Entonces, en todo caso, profe, el gobierno, si digamos un ejemplo, si ellos quieren recibir esa cooperación, la reciben, si no, no, aunque ya esté aprobada, por así decirlo, por el organismo. pues sí, 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 es que vos sabes que los gobiernos tienen puede estar aprobada por el organismo, que es la fuente de allá, puede estar aprobada allá,
pero no puede estar desaprobada aquí, ¿ya? Y va a entrar en la medida que el gobierno se los permita, porque como te dije al principio, las líneas de acceso son los gobiernos, no va a venir una, una agencia, un país a donar directamente desde allá y se va a ir directamente a Jalapa, va a pasar recto, aterrizó y se fue para allá, no, no es así, tiene que cumplir con Eh, las leyes. Diga, Michelle. No, no, no. Eh, profe, pero no sé si tiene algo que ver. En el caso del embajador de Estados Unidos, usted sabe que aquí pues ya dijo el gobierno que no es bienvenido. O sea, también tiene que ver eso con la cooperación. O sea, si no hay embajador aquí, no va a poder seguir operando como tal, USAID. No, 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 no. No tiene, es que eso es un asunto de diplomático, ese es un asunto de ese es un asunto que tiene que ver en beneplácito, porque el gobierno puede decidir, el gobierno no está diciendo que no tiene, no quiere tener relaciones con Estados Unidos, el gobierno está diciendo de que ese embajador no entre. Oh, Puede, ya. puede entrar otro embajador que no sea ese, pues, ¿me entendés? Sí, Lo que está pasando de que el gobierno actual le está dando, está negando el beneplácito a ese embajador, no a otro. Eso es lo que está, los otros no están en discusión. pero entonces la ayuda humanitaria no deja de llegar, entonces, de la Mm, cooperación que tenga No, no, USAID. no, Agua. no, eso no significa de que no vaya a llegar esa ayuda, porque siempre, mira, las vacunas del COVID no se dio obviamente por esta agencia, pero se dio por otro tipo de agencia es- Sí, y más las vacunas entraron directamente por medio de las embajadas, creo yo, algunas de Estados exacto. Unidos. Entonces, y no hubo pero por el gobierno. Lo que está diciendo el gobierno es que este embajador que está ahorita en discusión, ese es el que no entra por las declaraciones que dijo cosas así. Cuestiones políticas, pues. Sí. Y Eh, entonces igual pasa con la cooperación europea, porque por lo menos ahorita también estoy viendo esto, de que ambos, digamos, la Unión Europea expulsó a la embajadora de Nicaragua en Bruselas y Nicaragua expulsó a la delegada de la Unión Europea. Eso no eh, afecta, digamos, en el origen de cooperación, en el origen de que las vacunas, como usted lo dice. no, 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 eso no afecta porque eso es un asunto de decisión del gobierno, de gobierno ahora. O sea, la embajadora fue expulsada, la Unión Europea le aplica la reciprocidad porque existe en derecho internacional, en Sí, derecho la reciprocidad, entonces le aplica eso también. Entonces ya eso es un asunto no está no conectado con la cooperación, pues. sí. Es que mucho se ha hablado, usted sabe que por lo menos lo que es la zona de Europa tiene mucho lo que es cooperación académica con Sí, lo que es Nicaragua, entonces estábamos, estábamos como, yo pues personalmente estaba en esa duda de que si iba a seguir esa cooperación académica o a través de esto se iba a detener. no, 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 no. Es que eso no implica, eso está a nivel, el punto no está en discusión la cooperación. Me explico. Lo que está en discusión son posiciones o, digamos, posiciones políticas que están afectando las relaciones diplomáticas, no las relaciones de cooperación entre los países. En términos de cooperación, digamos, de la educación, en términos de salud, etcétera. Entonces ahí, distinto fuera otras decisiones que se vayan a tomar ahí así se estaría discutiendo qué tipo de cosas o situaciones se van a tomar, pues, pero ya eso está en dependencia de las regularizaciones que hagan cada gobierno. El gobierno es libre los gobiernos son libres de aceptar o no aceptar lo que ellos quieran, pues, al fin y al cabo así es. Y no va a estar obligado a tener a alguien que no quiere, pues, así yo lo veo, pues. Entonces, pero en términos de cooperación, no está en discusión las vacunas del COVID, no está en discusión los fondos financieros internacionales, es decir, la cooperación financiera. Básicamente aquí el tema
el tema que se está discutiendo incluso ahorita también con esta videoconferencia es la cooperación financiera, pues. Entonces, siempre los países, Nicaragua sigue siendo miembro de todos los organismos que están debidamente establecidos a nivel mundial, sigue siendo miembro del Banco Mundial, sigue siendo miembro de la ONU, sigue teniendo, Y en el caso este, de la OEA, profe, sí, que también Nicaragua, digamos, se salió, perdió algunos beneficios de cooperación o igual sigue, aunque no esté Nicaragua en la OEA ya. no, esa situación está en base a lo que Nicaragua no va a perder nada todavía porque la OEA, la carta da un plazo de 2 años, creo yo, hasta, Sí, hasta que ya se decide. Entonces, en la medida que eso, pues, no pierde ahorita nada, pues posiblemente tal vez más adelante, pero eso lo determinarán las estructuras de gobierno, qué es lo que sí, se pierde, qué es lo que se pierde y qué es lo que no se pierde, pues. ¿Eh? sí, Entonces, porque ya deja de ser miembro, porque ya oficialmente, si la OEA en ese periodo de 2 años que se está tomando lo que establece la carta, pues ya esa es otra cosa que se puede decidir. Por ejemplo, aquí donde yo te estoy poniendo, aquí digo, en la USAID, que era en el anterior cuadro que otro te ponía, ¿verdad? Aquí tenemos la Unión Europea. Las líneas de acceso son las mismas a través de entidades oficiales que actúan como ejecutoras de los respectivos proyectos, ONG o otras así. Entonces está dirigida mediante una negociación bilateral, gobierno, Unión Europea, por ejemplo Colombia, puse ahí, se realiza la identificación y formulación de proyectos que concretizan lo descrito. Es decir, todas estas cooperaciones, tanto financiera como económica, como de salud y todo eso, se tiene que estar respaldada mediante un determinado programa que presenten pues los gobiernos o proyectos, pues si te dice, bueno, necesitamos inversión en esto, pero no tenemos el dinero, entonces se canaliza esa inversión mediante un programa o proyecto que el gobierno haya establecido, ¿verdad? Se hace una convocatoria, se establecen los montos, se fijan los montos en esa convocatoria, ¿verdad? Etcétera, para poder establecer los mecanismos de acción en esos términos de cooperación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay una gran importancia de lo que se va a trabajar en función de esa fuente. Bueno, decía la fuente, está la USAID, es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, es la institución estadounidense, ya lo decía, encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior no militar. Sus líneas de acceso a la cooperación son conciliación, medio de sustento y medio de ambiente. Estos son aspectos que están basados en la USAID. Entonces, hay otras agencias de cooperación, ¿verdad? Otras fuentes de cooperación. Tenemos la Unión Europea, es una comunidad política de derecho constituida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Entonces, su línea de acceso a la cooperación son población que sean vulnerables. Ahorita, por ejemplo, esto del huracán, pues eh, posiblemente se, se solicite cooperación o no, pues eso ya está posiblemente, posiblemente el gobierno lo haga, ¿verdad? Si se necesita cooperación de la cooperación externa, etcétera, ¿verdad? Se haga o no, en el caso del desastre que hizo el huracán Julia en algunos lugares, en algunas localidades fue bastante golpeado, como el Rama, creo yo, Ciudad Rama y todos esos lugares fueron bastante golpeados por el huracán y es posiblemente que se pida pues una línea de acción o una fuente de cooperación de otros países. La cooperación no puede estar rigurosamente ajustada a un organismo o a una
organización, la cooperación puede estar basada en términos de la autonomía propia del gobierno o de los gobiernos que decidan obtener una fuente de cooperación siempre y cuando se amerite mediante la concretización de un acuerdo bilateral. Puede ser de país a país, ¿verdad? Esas cooperaciones son bilaterales, ¿verdad? Es lo que se firme, ¿verdad? En cuanto a un acuerdo que se haga entre Nicaragua, México, un ejemplo. México es la fuente. Nicaragua o la población o la comunidad va a ser los beneficiarios de esta cooperación que va a venir de México, así entendiéndolo así, ¿verdad? Entonces, según las incidencias o los problemas que se den en los países, va a depender cuál va a ser el nivel de cooperación que se pida o se solicite hacia afuera. Cuando no está al alcance la solución de estos problemas, entonces los gobiernos lo que hacen es solicitar, pues. Hace poco hubo un problema con unas plantas en Cuba y México le dio la ayuda a Cuba, pues inmediatamente para ver esos problemas. Entonces, esa es cooperación, ¿ya? Cuando no hay facilidades tecnológicas o técnicas o económicas para solucionar un problema dado a lo interno de un país, entonces los países tienen la autonomía de pedir cooperación, ya sea que venga de un país o ya sea que venga de los organismos multilaterales que existen a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y hay organismos que cooperan y están ahí siempre pendientes en términos de cooperación. ¿Estamos claros? Hay unos asuntos muy importantes dentro de las líneas de acceso a la cooperación europea que son medio ambiente, ¿verdad? Bienestar integral de la población, lo que es la promoción de políticas públicas, proyectos, programas que son importantes para el desarrollo de esa cooperación entre la Unión Europea. Hay otras fuentes importantes como Alemania, ¿verdad? Yo le puse Federal República de Alemania. Quitar esto aquí. Entonces se llama, la GIS se llama, Empresa que asiste al gobierno de la República de Alemania. Federal ya no existe. Entonces así es, de esa manera se da la cooperación. Entonces, Alemania también es un país que tiene un dinamismo muy importante en la cooperación con los países a nivel regional, a nivel mundial, etc. También tenemos el Banco Mundial, funciona como una cooperativa integrada por 188 países miembros. Su principal línea de acceso a la cooperación es programas de donaciones pequeños en el ámbito nacional. Está dirigida a instituciones sin fines de lucro, ONG, a organizaciones no académicas, etcétera. Entonces, así es como funcionan algunas fuentes. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo. También es la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo económico, social y del Caribe. Sus líneas de acceso a la cooperación, ya esta es cooperación financiera, ¿verdad? Porque hay que distinguir lo que es cooperación social, económica y lo que es cooperación financiera internacional de desarrollo. Entonces, en las fuentes de cooperación financiera, evidentemente están los bancos, está el Banco Mundial, está el Banco Interamericano de Desarrollo. No podríamos hablar del FMI porque el FMI básicamente es un organismo financiero
la palabra lo dice, fondo, pues no tiene nada que ver con cooperación. Lo que le interesa al FMI es que los gobiernos le paguen la, la, la deuda. Entonces, pero el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial sí pueden ser. Tenemos también aquí a nivel regional, tenemos el BESIE, pero no, estos países, estas fuentes de financiamiento, tanto internacional como regional, no es que están regalando el dinero, están prestándolo, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante destacar que no se, esa cooperación no es que se está dando el dinero regalado, pues por decirlo así en esos términos, sino que lo que se está dando es una cooperación financiera en la medida que la necesite la nación o el país de donde está solicitándose esa cooperación financiera. Ya te decía el BESI es un país, es un organismo financiero regional a nivel centroamericano y no solo apoya a un país, el BESI se creó el BESI en términos de ayuda y de cooperación financiera para todos los países que son miembros del SICA, ¿verdad? Y hay países que son externos al BESI o al SICA que están apoyando también esta cooperación a nivel del BESI. Por ejemplo, todos los fondos en los que el gobierno actual está desarrollando algunos proyectos de infraestructura han sido apoyados por el BESI, pues el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESI. También, bueno, hablaba del Banco Interamericano de Desarrollo también, que es vital, es la primera fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo económico, social y del Caribe. Las líneas de acceso a la cooperación son el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, ¿verdad? Y el Fondo de Empresario Social a nivel esas son las líneas de acción, de acceso, ¿verdad? Y tenemos el Banco de Desarrollo de América Latina, ¿verdad? También ese es otra entidad financiera multilateral cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y de integración regional. Su principal línea de acceso a la cooperación es el Fondo Especial de Desarrollo Humano, FONDESU se llama, FONDESU, y fortalecimiento de organizaciones de base que garanticen una generación de ingresos sostenible. Es un banco, no sustituye a otro banco, sino que es un Banco de Desarrollo de América Latina, CAF se llama. Es un banco muy específico, es como un banco regional a nivel nacional que se dedica a una determinada actividad en específico. En este caso, este banco se aplica a actividades meramente específicas que tienen que ver con cuestiones de desarrollo sostenible de los países que son accionistas y también velan por una integración regional equilibrada, equitativa, de principios, etcétera. Tenemos la FAO. Esta ya es un organismo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que está para la agricultura y la alimentación, dice. Es un organismo especializado de la ONU. Hay cantidades de organismos especializados de la ONU que dirigen las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, ¿verdad? Ya se los decía a ustedes la vez pasada sobre los principios de desarrollo sostenible, ¿eh? Perdón, sobre los objetivos del milenio. Su principal línea de acceso a la cooperación es el programa de cooperación técnica. Esa es la principal línea de acción o de acceso de la FAO
para los países que pretende dar asistencia técnica y de emergencia a los países o a los Estados miembros y contribuir con el fortalecimiento y capacidades de los países que son miembros de la FAO. Nicaragua es miembro de la FAO, la mayor parte de los países latinoamericanos son miembros de la FAO. Entonces, allí, esa orientación tiene la FAO en base a su principal línea de acceso a la cooperación. Es decir, tiene mayor incidencia a otros organismos especializados que son parte de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que son parte de otras organizaciones. En el caso de la Unión Europea, ¿verdad? Yo decía, la Unión Europea tiene la Unión Europea como tal es una fuente de cooperación internacional al desarrollo, ¿verdad? Pero esa cooperación de la Unión Europea está basada en una negociación bilateral de gobierno a gobierno, ¿verdad? Porque la Unión Europea tiene un tratado comercial con Centroamérica en este caso y no es negociable nada allí porque se refiere a un tratado, ¿verdad? Es un tratado de un acuerdo de asociación comercial que hay, ahí no tiene nada que ver nada con lo que es la cooperación. Son las entidades oficiales que actúan como ejecutoras de los respectivos proyectos que le presentan los gobiernos locales a la Unión Europea para poder desarrollar esa línea de cooperación internacional. Suponete que acá una entidad podría ser una organización, un organismo público, una organización pública podría ser presentar a la Unión Europea un proyecto que sea ejecutado en términos de cooperación. Entonces, todo eso es lo que realmente se puede decir de la cooperación internacional en términos económicos, sociales y en términos financieros, ¿verdad? Que los países puedan ayudar. O sea, hay los fondos de inversión, que es lo que vamos a ver también más adelantito, que es parte de la clase, también creo yo, los fondos de inversión, en este caso, van a provenir de lo que son los fondos pictos, los fondos privados, ¿verdad? Y que son los fondos públicos. Entonces, estos temas también ahí son interesantes rebatirlos en la discusión, cuáles son esos fondos que se clasifican como fondos privados. De hecho, son todos aquellos fondos que están establecidos dentro de una organización de carácter privado como empresa, etcétera. Y los fondos públicos que provienen de los gobiernos de una determinada donación, ¿verdad? O de una determinada inversión que se pretenda hacer. Generalmente las inversiones en los países se hacen en términos de fondos privados, ¿verdad? Excepto si podría ser de que los gobiernos, supongamos China, por ejemplo, está interesado en un proyecto acá en Nicaragua, entonces me imagino que el gobierno chino va a utilizar fondos públicos para esa determinada inversión aquí en Nicaragua. Y lo que es la inversión extranjera en Nicaragua, por ejemplo, la zona franca o cualquier otra inversión extranjera de proyectos de inversión, esos van a derivarse de una inversión de fondos privados, que son agentes económicos de carácter privado los que están involucrados ahí de invertir sus fondos privados en esos determinados proyectos. Igual que los fondos públicos, como te dije, que es tal vez un gobierno interesado que esté con la atención de determinar cómo es que necesita ese país ese proyecto de inversión pública o el gobierno va a determinar si hace esa inversión
en ese proyecto público. Y también están lo que son los fondos mixtos y los fondos públicos, privados, pues fondos mixtos, que allí es donde se hace una especie de cooperación, o no cooperación, sino inversión, tanto en la utilidad de los fondos mixtos y los fondos públicos. Entonces, esas son algunas evidencias. Ahí les va a quedar también estas lecturas, les va a quedar ahí en el repositorio. Les va a quedar la tarea también para que la revisen y para que ustedes lean también esa. Si tienen alguna duda respecto a algunos aspectos que no se tocaron a fondo, como son los fondos mixtos y todo lo que es el fondos privado público también, que lo expliqué de manera así rápido, lo podemos evacuar en la próxima clase de la próxima semana, si Dios quiere y nos presta vida. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, el examen es la otra semana. Sí, ya sería esta sesión, la sesión 4. Ya sería la próxima semana el examen, sería el viernes. Perdón, el lunes. Profe, que oyen en el examen. Todo lo que hemos visto. Sí, sería... vamos a dejar esta sesión, vamos a dejarla para el próximo parcial, ¿verdad? Y solo les voy a evaluar lo que es la sesión 1, la 2 y la 3. ¿Qué tarea va a dejar, profe? Aquí está espérame. Espérame, quiero hacer rapidito porque si me quedo me va a sacar el sistema y no voy a poder grabar la videoconferencia. Si gusta se lo mando no se lo puede mandar por el grupo porque... Déjame ver. Eso que le iba a dejar en el repositorio, también lo puede dejar ahí, profe. Sí, ahí lo voy a dejar en el repositorio. Dele pues. Dele pues, muchachos, muchas gracias por haberse conectado. Se conectó la mayoría, ¿verdad? Tal vez ahí me manda Linda la lista de los que estuvieron en clase. Linda, también me la tiene o me la manda por WhatsApp, los que estuvieron conectados, Sashari, cualquiera de las dos. Sí, está bien, profe. Por favorcito, gracias. Gracias, Claudia, por haberse conectado. Estamos en contacto, claro que sí. Nos vemos en la próxima semana. Estudien para el examen. Ya el examen ya creo que está preparado, ya lo tiene hecho la profesora. Ahí vamos a ver. Esta sesión no la tomé en cuenta para que se preparen en las 3 primeras sesiones de clase. Nos vemos. Pasen buenas tardes. Cuídense. Adiós. Adiós, Buenas profe. tardes, profe. Adiós, Buenas tardes. profe. Adiós. Buenas tardes, profesor. Gracias. Buenas tardes. Me manda la lista ahí, los muchachos que les di.